5 de las 6 empresas más valiosas del mundo son estadounidenses, así sin matices. Pero lo interesante no es solo eso. Lo realmente asombroso es recordar que hace poco más de 2 siglos, Estados Unidos ni siquiera era una potencia. Era un país diminuto en población, más pequeño incluso que Irlanda, un recién nacido en el escenario internacional y hoy lidera la economía global. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo pasamos de un país con apenas 4 millones de habitantes y casi una cuarta parte de ellos esclavizados a ser el hogar de las empresas más grandes del planeta? Hoy te contaré por qué, cómo y qué podemos aprender de esta transformación histórica. Primero, repasemos un dato actual. El 1 de marzo elaboré una lista con las 20 empresas más grandes del mundo por valor de mercado. Tal vez reconozcas muchos de esos nombres. Apple encabezaba la lista con más de $2 billones en capitalización bursátil. La número 20, que tampoco era poca cosa, tenía un valor aproximado de 330.000 millones. Es decir, incluso la menos valiosa de estas gigantes supera el Producto Interno Bruto de muchos países. Y al analizar esa lista vemos un patrón contundente. Apple lidera, sí, pero le siguen otras 5 empresas estadounidenses. Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, todas nacidas en suelo americano. La única intrusa entre las 6 primeras es Saudi Aramco, una compañía que, en realidad, funciona casi como una prolongación del gobierno saudí. No es solo una empresa, es la cara corporativa de un estado petrolero. Un 95% de sus acciones están en manos del gobierno. Es como si el país entero cotizara en bolsa bajo ese nombre. Esto nos dice algo muy potente. Estados Unidos domina, no por accidente ni por mera suerte. Y cuando escuches a alguien decir que Estados Unidos está en decadencia, que el sueño americano ha muerto, recuerda esto. De las 6 empresas más grandes del mundo, 5 son estadounidenses. Es una señal clara de que, al menos en lo económico, el país sigue siendo un motor imparable. Ahora retrocedamos en el tiempo. Vayamos a 1790. En ese entonces, Estados Unidos tenía solo el 0,5% de la población mundial. 4 millones de personas, de las cuales aproximadamente 600.000 eran esclavos. Irlanda tenía más habitantes. Rusia tenía 5 veces más población. Ucrania, el doble. Y sin embargo, aquí estamos, más de 2 siglos después, con empresas estadounidenses liderando el mundo. ¿Fue magia? ¿Fue porque los estadounidenses eran más listos o más fuertes? No. Tenían buen suelo, un clima decente, pero eso también lo tenían otros países. Lo que marcó la diferencia fue el sistema. Un sistema que fomentó la innovación, la propiedad privada, la movilidad social, el capital de riesgo. Un sistema que funcionó, y funcionó increíblemente bien. Ahora te propongo un pequeño ejercicio mental. Mira esa lista de las 20 empresas más grandes del mundo. Detente por un momento. Observa los nombres. Y ahora, haz una predicción. ¿Cuántas de esas empresas seguirán en la lista dentro de 30 años? No es una pregunta trivial. De hecho, es mucho más profunda de lo que parece. Porque si retrocedemos poco más de 30 años y miramos la lista de 1989, encontramos algo sorprendente. Ninguna de esas empresas figura hoy. Cero. Ninguna de las 20 más grandes en 1989 está hoy en la lista. Y eso nos debería hacer reflexionar. En aquel entonces, había también 6 empresas estadounidenses entre las 20 primeras. Nombres como General Electric, IBM, Merck. Empresas que todavía existen, sí, pero que ya no están en la cima. Han sido superadas, desplazadas, absorbidas por los nuevos gigantes tecnológicos. Eso es lo fascinante. El capitalismo no es estático. Se transforma, evoluciona, premia la innovación y castiga la complacencia. Y no estamos hablando de la Edad Media. En 1989, no se estaban descubriendo los mercados financieros. Ya existía la teoría del mercado eficiente. Ya se hablaba de estrategias de inversión avanzadas. Era un momento en el que muchos creían entender cómo funcionaba el mundo económico. Y sin embargo, no acertaron. La empresa más grande del mundo en ese entonces valía unos 104.000 millones de dólares. Hoy, Apple vale 2 billones. Y la número 20,
que en aquel entonces valía 34.000 millones, hoy vale más de 10 veces eso. Esto no solo habla del crecimiento del mercado, sino también de cómo la concentración de valor se ha intensificado. Y sí, también dice algo sobre la desigualdad y la acumulación de riqueza, aunque no haya sido un periodo altamente inflacionario. Pero más allá de las cifras, hay una lección que vale oro. La clave del éxito a largo plazo en las inversiones no es necesariamente identificar qué empresa será la próxima Apple, sino simplemente estar en el juego. Subirse al barco, mantener una cartera diversificada, apostar por el mercado en su conjunto. Porque incluso si no eliges al próximo titán, el crecimiento general del sistema te llevará consigo. Los fondos indexados, por ejemplo, han demostrado ser increíblemente eficaces. Participas del crecimiento sin necesidad de acertar con precisión quirúrgica. Y eso es importante, porque predecir qué empresa será dominante dentro de 30 años es, sinceramente, una tarea casi imposible. A lo largo de la historia, los inversores han caído una y otra vez en la trampa del entusiasmo. Se enamoran de sectores de moda, de industrias prometedoras. Hoy son las tecnológicas, mañana puede ser la inteligencia artificial, o la biotecnología, o la energía renovable. En el pasado, fue el automóvil. Y aquí viene una historia que lo ilustra perfectamente. En 1903, Henry Ford fundó la Ford Motor Company. Ya había fracasado antes, pero esta vez estaba decidido a cambiar el mundo. Y lo hizo. Los automóviles transformaron a Estados Unidos. Se crearon compañías de seguros, líneas de montaje, empleos. Ford incluso introdujo el salario diario de $5, revolucionando la industria. Ahora imagina que en 1903 tú hubieras visto todo eso venir. Que hubieras entendido el potencial del automóvil. Habría sido lógico invertir en esa industria. Y sin embargo, había un problema. Había demasiadas compañías. Se estima que más de 2.000 empresas automotrices nacieron en Estados Unidos en ese auge. Pero para 2009 solo quedaban 3. 2 de ellas quebraron. Eso demuestra que no basta con identificar la industria correcta. Hay que elegir al ganador. Y eso es extremadamente difícil. La historia de Marmon, una empresa que incluso inventó el espejo retrovisor, es un ejemplo curioso. Ganaron la primera carrera en Indianapolis 500. Tuvieron momentos de gloria. Pero no sobrevivieron a largo plazo. La moraleja es clara. Incluso cuando apuestas a la industria correcta, el margen de error sigue siendo enorme. Por eso, una estrategia sólida no se basa en acertar al 100%, sino en estar expuesto al crecimiento del mercado de forma diversificada. Y si me preguntara si podría garantizar un rendimiento del 50% anual, comenzando con menos de $1 millón, te diría que es posible, pero no fácil. Requiere una obsesión casi enfermiza por la investigación. Leer 20.000 páginas de información financiera. Analizar empresas que nadie más mira. En mi caso, lo hice con los ferrocarriles. Descubrí oportunidades que estaban ahí, a la vista, pero que nadie aprovechaba porque nadie se molestaba en leer esos informes. Ese amor por la investigación es lo que marca la diferencia. No es solo querer dinero. Es disfrutar el proceso, como un biólogo que se apasiona por el ADN o un ajedrecista que analiza jugadas durante horas. El verdadero éxito proviene de identificar en qué eres realmente bueno y sumergirte por completo en eso. Ahora, miremos hacia otro aspecto crucial de este fenómeno, el creciente papel geopolítico de las megacorporaciones. Porque hoy, las grandes empresas no son solo actores económicos. Son entidades con una influencia global que compite, y en ocasiones supera, a la de muchos estados soberanos. Y esa es una realidad que transforma completamente nuestra manera de entender el poder en el siglo XXI. Pensemos en Apple. Esta empresa tiene más efectivo en caja que el Producto Interno Bruto de muchos países medianos. Google, ahora Alphabet, controla cómo miles de millones de personas acceden a la información. Meta, a través de sus redes sociales, influye diariamente en la manera en que pensamos, nos comunicamos y hasta votamos. Amazon, por su parte, es una red logística y tecnológica que abarca desde entregas en última milla hasta la infraestructura digital del comercio mundial. Gracias a su brazo, Amazon Web Services son más que empresas. Son plataformas que sostienen la vida moderna. Y aquí viene lo importante.
Estas corporaciones no tienen ejércitos, pero poseen algo más poderoso, usuarios. No tienen territorios físicos que defender, pero dominan territorios digitales que nadie controla por completo. No levantan fronteras, pero influyen en fronteras mentales y sociales todos los días. Cuando Apple decide trasladar parte de su cadena de suministro desde China a India o Vietnam, no solo está optimizando costos o buscando seguridad. Está reconfigurando alianzas estratégicas. Está respondiendo a tensiones comerciales, a políticas arancelarias, a los vaivenes de una economía global donde ya no hay distinción clara entre lo público y lo privado, entre lo económico y lo geopolítico. Del otro lado del tablero, China también ha entendido esto. Por eso ha construido su propio ecosistema digital, separado del occidental. Con empresas como Tencent, Huawei, Alibaba y ByteDance, China ha logrado crear alternativas a las plataformas dominadas por Silicon Valley. Pero estas empresas no operan de forma independiente. Están profundamente alineadas con la estrategia del Partido Comunista Chino. Tienen funciones duales, competir globalmente y servir los intereses del Estado. Eso ha convertido a la tecnología en el nuevo campo de batalla. Ya no se trata solo de quien tiene el ejército más grande o los recursos naturales más valiosos. Ahora se trata de quien tiene los algoritmos más potentes, las redes más amplias, los datos más precisos. Y eso naturalmente genera tensiones. La guerra comercial entre Estados Unidos y China no es solo una disputa sobre productos y tarifas. Es una lucha por la supremacía tecnológica, por el control de la inteligencia artificial, del 5G, de los semiconductores. Cada nueva sanción, cada restricción de exportaciones, cada veto a una empresa extranjera, es parte de una estrategia más amplia para definir quién escribirá las reglas del futuro. Y Europa, mientras tanto, intenta jugar el papel de regulador, con iniciativas como el Reglamento General de Protección de Datos, el famoso GDPR, o la Ley de Mercados Digitales. La Unión Europea busca poner límites a estas megacorporaciones. Pero lo hace desde una posición desigual, porque Europa no ha producido empresas tecnológicas del mismo calibre. Tiene buenos ingenieros, buenos científicos, un fuerte compromiso con los derechos digitales, sí, pero le falta lo esencial, escala. Le faltan las plataformas. Y en este escenario global, los ciudadanos se encuentran en medio de una dinámica compleja, porque usamos los servicios de estas empresas todos los días. Vivimos en sus ecosistemas, almacenamos nuestros recuerdos en sus nubes, construimos nuestras identidades en sus redes, y sin embargo no votamos por ellas, no participamos en sus decisiones, no tenemos control real. Esa desconexión entre poder e institución democrática es uno de los grandes desafíos del presente, porque como sociedad todavía no hemos resuelto cómo regular entidades que trascienden fronteras, que no responden ante ningún gobierno específico, pero que influyen en todos. ¿Cómo hacemos responsables a empresas que operan en todo el mundo, pero que escapan a la jurisdicción de casi todos? Y aquí surge una pregunta clave. ¿Seguirá el capitalismo permitiendo esta acumulación de poder sin límites? ¿O llegará el momento en que incluso las democracias más liberales decidan desmantelar o dividir a estos gigantes para preservar la competencia y la equidad? Ya hay precedentes. En los años 30 del siglo pasado, el gobierno estadounidense obligó a desintegrar a Standard Oil, el imperio petrolero de Rockefeller, por considerarlo un monopolio perjudicial. Más adelante, AT&T fue dividida en varias baby bows por razones similares. Hoy se discute si algo así debería ocurrir con Amazon, Meta o Google. Pero la diferencia es que ahora estas empresas no solo dominan sectores específicos, dominan el entorno digital completo. Dominan los datos, la publicidad, la infraestructura, el acceso a la información e incluso la identidad digital. Y eso las hace mucho más difíciles de regular con herramientas del siglo pasado. El problema no es solo económico. Es cultural, social, político. Porque si estas empresas concentran no solo riqueza, sino también discurso, influencia y decisión, estamos entrando en un territorio inexplorado. Un territorio donde los CEOs son más influyentes que los presidentes. Donde una línea de código puede valer más que una ley. Donde los términos y condiciones de una plataforma pueden redefinir derechos fundamentales. Y frente a todo esto, como ciudadanos, como inversores, como personas que buscan entender el mundo, necesitamos estar atentos. Necesitamos desarrollar una nueva alfabetización digital y económica.
Necesitamos entender no solo cómo funcionan estas empresas, sino también cómo funcionan los sistemas que las sostienen. Porque al final, el futuro no será construido solo por gobiernos ni por corporaciones. Será una combinación de ambos. Y de cómo interactúen, de cómo los ciudadanos exijan transparencia, equidad, ética. De cómo los emprendedores diseñan productos y servicios, no solo para maximizar beneficios, sino también para crear valor real. Si hemos aprendido algo en los últimos 100 años, es que ningún dominio es eterno. Ni el de los imperios, ni el de las empresas. Todo cambia. Todo puede volver a empezar. Y eso, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad. Una oportunidad para imaginar un futuro más justo, más sostenible, más humano. Un futuro donde el poder no se mida solo en billones de dólares, sino en la capacidad de transformar vidas, de educar, de conectar, de proteger, de inspirar. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el próximo gran paso del capitalismo. No solo crear riqueza, sino también propósito. Sigamos, porque lo que está en juego es mucho más que economía o tecnología. Es, en última instancia, el modelo de civilización que elegimos construir. Y aunque parezca que estamos hablando solo de empresas, mercados o algoritmos, en realidad estamos hablando de algo mucho más profundo. De cómo nos organizamos como humanidad frente al poder, frente al conocimiento, frente al futuro. Vivimos en una era de aceleración. Todo se mueve más rápido. Las ideas, los productos, los ciclos económicos, la vida misma. Las innovaciones que antes tomaban décadas, hoy surgen en meses. Las empresas que antes tardaban una generación en consolidarse, ahora alcanzan valoraciones de miles de millones de dólares en cuestión de años. Pero en esa misma velocidad reside el peligro. Confundimos el cambio con el progreso. Y no todo lo nuevo es necesariamente mejor. Nos enfrentamos a un dilema ético constante. ¿Hasta dónde puede llegar una empresa en su búsqueda de eficiencia? ¿Cuánto control sobre nuestra atención, nuestros datos, nuestras decisiones, estamos dispuestos a ceder? ¿Qué precio pagamos, consciente o inconscientemente, por la comodidad de vivir hiperconectados, de tener todo a un clic, de consumir sin fricción? Son preguntas incómodas. Porque la verdad es que todos formamos parte del sistema. Todos usamos los productos de estas empresas. Todos somos, de una forma u otra, cómplices del modelo actual. Pero también somos responsables. Y eso significa que podemos decidir. Podemos elegir qué consumir, dónde invertir, qué apoyar, qué exigir. El futuro de las empresas más grandes del mundo no está escrito. Y tampoco lo está el futuro del capitalismo tal como lo conocemos. Estamos en una encrucijada histórica donde el crecimiento sin propósito ya no es suficiente. Donde el éxito financiero tiene que ir acompañado de responsabilidad social, de impacto positivo, de una visión que no ignore las consecuencias de sus acciones. Porque si seguimos midiendo el valor de una empresa solo por su capitalización bursátil, nos estaremos perdiendo la parte más importante de la historia. Su capacidad para mejorar la vida de las personas. Para generar conocimiento. Para construir comunidades. Para inspirar a otros. Y aquí es donde, como sociedad, tenemos una oportunidad única. Podemos redefinir lo que significa ser grande. Podemos empezar a valorar la innovación no solo por su rentabilidad, sino por su relevancia humana. Podemos exigir que las empresas, además de ser rentables, sean éticas. Que además de generar empleo, generen oportunidades reales. Que, además de conquistar mercados, conquisten también la confianza de una ciudadanía cada vez más consciente y más exigente. Esa es, quizás, la revolución más silenciosa que está ocurriendo en este momento. Un cambio de paradigma que no aparece en los titulares, pero que está tomando forma en universidades, en foros internacionales, en startups con propósito, en consumidores que quieren algo más que productos, quieren sentido. Y cuando eso ocurre, cuando el capital y la conciencia se encuentran, el impacto puede ser enorme. Podemos ver surgir un nuevo tipo de liderazgo empresarial. Líderes que no solo piensan en el próximo trimestre, sino en las próximas generaciones. Líderes que no solo entienden de márgenes de ganancia, sino también de sostenibilidad, de inclusión, de equidad. Puede parecer utópico. Pero si algo nos ha demostrado la historia del capitalismo, especialmente en Estados Unidos, es que las transformaciones más grandes ocurren cuando menos lo esperamos.
cuando las crisis nos obligan a repensarlo todo. Cuando la disrupción tecnológica nos empuja a reimaginar cómo trabajamos, cómo producimos, cómo vivimos. Y tal vez estemos en uno de esos momentos ahora mismo. Tal vez, justo ahora, mientras hablamos de empresas y mercados, estamos también definiendo los valores del futuro. Porque el verdadero legado de una empresa no está en su valor de mercado, sino en su impacto en la historia. Y la historia, al final, la escribimos todos. Con nuestras elecciones, con nuestras inversiones, con nuestras voces. Así que la próxima vez que veas una lista con las empresas más valiosas del mundo, no te detengas en los números. Mira más allá. Pregúntate qué representa cada una. ¿Qué está construyendo? ¿Qué está dejando atrás? Y para cerrar esta extensa reflexión, hay algo fundamental que vale la pena recalcar. El poder, como la riqueza, es algo que fluye, que cambia de manos, que se transforma con el tiempo. Y así como las empresas más grandes de hoy surgieron de garajes, laboratorios y sueños aparentemente imposibles, también pueden ser superadas mañana por ideas aún más audaces, más humanas, más conectadas con los desafíos del siglo XXI. No se trata de romantizar el emprendimiento ni de creer que todo futuro será mejor por defecto. Se trata de reconocer que en cada ciclo de ascenso empresarial hay un componente profundamente humano. El deseo de crear, de resolver, de impactar. Pero también hay peligros. Está la tentación de la codicia. El riesgo de perder de vista para quien se está construyendo. La amenaza de volverse tan grande que se olvida lo esencial. Por eso es tan importante la conciencia crítica, la educación financiera, la mirada sistémica. Porque el futuro no será construido solo por CEOs o por ingenieros. Será construido por ciudadanos informados, por trabajadores comprometidos, por inversores éticos, por consumidores conscientes. Será construido por todos los que entiendan que el dinero, cuando se alinea con valores, puede convertirse en una fuerza de transformación positiva. Las generaciones que vienen, las que hoy están en las aulas, en los foros digitales, creando cosas en silencio, serán quienes definan la próxima lista de gigantes. Algunos lo harán desde la tecnología, otros desde la ciencia, otros desde las humanidades. Y eso es lo hermoso. El futuro está abierto. No está escrito. Depende de nosotros. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has seguido cada reflexión, cada dato, cada historia, tienes ya una ventaja. Porque la información te hace más libre. Y entender cómo funciona el mundo económico, cómo se construyen los imperios empresariales, cómo el pasado moldea el presente y proyecta el futuro, te da poder. No el poder de dominar, sino el poder de decidir. Decidir en qué creer. Decidir qué apoyar. Decidir cómo vivir. Y quizás, lo más importante de todo, decidir en qué tipo de mundo quieres dejar tu huella. Así que no olvides esta historia. No la guardes solo como un dato curioso, como una anécdota para comentar en una conversación. Guárdala como una brújula. Porque entender por qué 5 de las 6 empresas más valiosas del mundo son estadounidenses no es simplemente una cuestión de geografía o política económica. Es una lección viva sobre visión, sistemas, resiliencia y propósito. Hoy, esas empresas están en la cima. Mañana, tal vez no. Pero la idea detrás de ellas, la de construir, innovar, transformar, esa sí puede perdurar. Y si logramos encaminarla hacia un bien mayor, entonces no solo habremos sido testigos del ascenso de un país o de un grupo de corporaciones. Habríamos sido parte de algo mucho más grande, la evolución consciente del sistema que guía nuestras vidas. Y si aún queda algo más por decir, es esto. El cambio empieza en lo pequeño. En cada conversación donde cuestionamos lo establecido. En cada decisión cotidiana que hacemos con más conciencia. En cada momento en que elegimos informarnos, aprender, entender cómo funciona realmente el mundo que habitamos. Porque sí, 5 de las 6 empresas más valiosas del planeta son estadounidenses. Pero lo verdaderamente valioso no es la nacionalidad ni el número que aparece en la bolsa. Lo valioso es el por qué y el cómo. ¿Por qué esas empresas llegaron ahí? ¿Cómo construyeron su ventaja? ¿Qué valores las impulsaron? ¿Qué impacto están dejando? Cuando miramos más allá de la superficie, descubrimos que los mercados no son entes abstractos. Están hechos por personas, por decisiones, por visiones de futuro.
Y cada empresa, en el fondo, es el reflejo de una idea, una visión sobre cómo debería funcionar el mundo. Por eso es tan importante que aprendamos a mirar a las empresas no solo como máquinas de dinero, sino como manifestaciones culturales, como actores sociales, como estructuras de poder. Las marcas que usamos a diario. Las plataformas donde vivimos nuestras vidas digitales. Las tecnologías que nos facilitan, o complican, la existencia. Todo eso habla de lo que somos y de lo que aspiramos a ser. Por eso, tal vez, el mayor acto de responsabilidad que podemos asumir es preguntarnos constantemente, ¿esto construye el tipo de futuro que quiero ver? Y cuando veas esa lista actualizada de las empresas más grandes, año tras año, recuerda que ninguna está garantizada para siempre. El cambio es inevitable. Lo fue para General Electric. Lo fue para Kodak. Lo fue para muchas más. Lo será para las de hoy. Y entre los nombres que aparecerán mañana, puede que esté uno que aún no existe. O uno que hoy pasa desapercibido. Uno que tal vez, tú mismo estés construyendo. Porque el sistema, este sistema imperfecto, dinámico y desafiante todavía tiene espacio para nuevas ideas. Para nuevos líderes. Para nuevas formas de crear valor. No necesitas ser un magnate ni tener millones para empezar. A veces, todo comienza con una pregunta bien formulada. Con una observación aguda. Con una pasión que no puedes ignorar. A veces, todo lo que hace falta es mirar al mundo y preguntarte, ¿y si pudiera hacerlo mejor? Ahí empieza todo. Ahí comienza la historia del próximo gran cambio. Y si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque tú también estás buscando ese punto de partida. Esa chispa. Ese impulso. Así que adelante. Explora. Aprende. Crea. Invierte. Construye. Porque el futuro no lo escriben solo las grandes empresas. El futuro también lo escribes tú. Finalmente, si me preguntas, ¿qué haría con el dinero de mi esposa cuando yo ya no esté? Te diré que la estrategia es sencilla. 90% en un fondo indexado es S&P 500, 10% en bonos del tesoro. Porque al final del día, el objetivo no es ganarle al mercado todos los años. Es construir riqueza de forma consistente y segura. Y es aquí donde cerramos el círculo. Estados Unidos no llegó a dominar el mundo por accidente. Lo hizo porque construyó un sistema que recompensaba la innovación, el riesgo calculado y la inversión a largo plazo. Y aunque el futuro es incierto, hay algo que sí sabemos con certeza. Quien invierte con visión, paciencia y estrategia, siempre tendrá una ventaja. Ahora, miremos hacia otro aspecto crucial de este fenómeno, el creciente papel geopolítico de las megacorporaciones, la verdadera riqueza, las señales que indican que vas por el camino correcto. Muchas personas tienen una idea errónea sobre lo que significa ser rico. Piensan que la riqueza se mide por los autos lujosos que alguien conduce, por las marcas de ropa que viste o por la cantidad de viajes exóticos que publica en redes sociales. Creen que ser millonario es sinónimo de extravagancia y ostentación, que la verdadera riqueza se exhibe con relojes caros y cenas en restaurantes exclusivos. Pero la realidad es completamente diferente. Las personas que realmente han construido riqueza, aquellas que han logrado la independencia financiera y han acumulado un patrimonio sólido, no necesitan demostrarle nada a nadie. Su éxito no se mide en likes ni en seguidores. No sienten la necesidad de impresionar a los demás porque entienden que la riqueza no es un espectáculo, sino un estado de tranquilidad y control sobre la vida. La acumulación de riqueza no es un golpe de suerte, no es cuestión de ganar la lotería ni de firmar un contrato millonario de la noche a la mañana. Es un proceso, una construcción diaria, hecha de pequeñas pero inteligentes decisiones financieras. Se trata de paciencia, disciplina y una mentalidad enfocada en el crecimiento a largo plazo. Aquellos que comprenden esto, ahorran sin privarse de vivir, invierten sin miedo y van acumulando activos hasta que, un día, se dan cuenta de que ya no tienen que preocuparse por el dinero. La riqueza silenciosa se construye con hábitos, con constancia, con una estrategia bien definida. Si gastas menos de lo que ganas, si inviertes sabiamente y si estás construyendo tu seguridad financiera, ya estás mucho más cerca de la riqueza de lo que piensas. Puede que aún no lo notes, pero hay señales claras que indican que tu vida financiera va por el camino correcto. Aquí te compartiré las más importantes.
1. Ya no sientes la necesidad de demostrar tu riqueza. Uno de los cambios más evidentes que ocurren cuando estás en el camino hacia la riqueza es que dejas de sentir presión por demostrarlo. Ya no sientes la necesidad de impresionar a los demás con ropa de diseñador, con viajes lujosos ni con publicaciones en redes sociales que reflejen un estilo de vida extravagante. Muchas personas que están financieramente inseguras intentan demostrar lo contrario. Gastan en autos que no pueden pagar, se endeudan en viajes solo para presumir y compran artículos de lujo con el único propósito de impresionar. Pero aquellos que han entendido cómo funciona la riqueza saben que el éxito no está en agradar a los demás, sino en tener libertad financiera. Cuando llegas a este punto, empiezas a valorar más la tranquilidad que el reconocimiento superficial. En lugar de preocuparte por lo que los demás piensan de ti, te enfocas en construir un patrimonio sólido. Prefieres la seguridad de una cuenta de inversiones creciendo a la efímera satisfacción de una compra impulsiva. Este es uno de los signos más claros de madurez financiera. Significa que has comprendido que la riqueza real no se mide en apariencias, sino en estabilidad y control sobre tu futuro. 2. Tu dinero está trabajando para ti. Cuando comienzas tu camino financiero, intercambias tu tiempo por dinero. Trabajas horas por un sueldo, realizas proyectos por pagos, te esfuerzas físicamente para obtener ingresos, pero el verdadero punto de inflexión ocurre cuando logras que el dinero trabaje para ti. Si ya has comenzado a generar ingresos pasivos, ya sea a través de inversiones, rentas o negocios automatizados, entonces estás jugando de la manera correcta. La clave de la libertad financiera no es simplemente ganar más dinero, sino encontrar maneras de hacerlo crecer sin que dependa exclusivamente de tu esfuerzo diario. Muchas personas pasan su vida atrapadas en el ciclo de vivir al día, preocupadas por llegar a fin de mes. Pero cuando tienes activos que generan ingresos incluso mientras duermes, has dado un paso enorme hacia la seguridad financiera. Como dijo Warren Buffett, si no encuentras la manera de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que mueras. Si ya tienes inversiones generando ingresos constantes, si tu dinero sigue creciendo sin que tengas que estar presente cada segundo, entonces estás en el camino correcto. 3. Tienes más de una fuente de ingresos. Una de las mejores maneras de asegurar tu futuro financiero es diversificar tus ingresos. Si dependes únicamente de un sueldo, tu estabilidad está en riesgo. Pero si has comenzado a generar dinero de diferentes maneras, ya sea a través de inversiones, alquileres, un negocio propio o incluso un trabajo secundario, estás construyendo una base sólida para tu seguridad financiera. Tener múltiples fuentes de ingresos te permite reducir riesgos y aprovechar oportunidades. Si alguna fuente de ingresos falla, las otras pueden mantenerte a flote. Esto es fundamental para garantizar estabilidad a largo plazo. Como dice Warren Buffett, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. La diversificación no solo se aplica a las inversiones, sino también a las formas en que generas dinero. 4. Si ya has comenzado a construir diferentes fuentes de ingresos, felicidades, estás avanzando hacia la libertad financiera. 4. Has dejado de aumentar tu nivel de vida con cada aumento salarial. Muchas personas cometen el error de aumentar su nivel de vida cada vez que reciben un incremento en sus ingresos. Tan pronto como le suben el sueldo, compran un auto más caro, se mudan a una casa más grande, gastan más en lujos innecesarios. El problema con esto es que los mantiene atrapados en un ciclo donde, sin importar cuánto ganen, nunca sienten que tienen suficiente. Siempre están persiguiendo más y más, sin aumentar realmente su riqueza. Pero aquellos que realmente construyan riqueza lo hacen con calma. Controlan sus gastos mientras sus ingresos crecen, en lugar de gastar cada centavo extra que ganan. Si has recibido aumentos salariales pero no has salido a gastarlo todo de inmediato, si en cambio has destinado ese dinero extra a inversiones, ahorros o pagos estratégicos de deuda, entonces estás en el camino correcto. Recuerda, no es importante cuánto ganas, sino cuánto ahorras y haces crecer. Uno de los signos más claros de estabilidad financiera es la capacidad de afrontar imprevistos sin que estos representen un desastre económico. Cuando algo inesperado ocurre, una reparación del auto, una emergencia médica, un gasto no planificado, y puedes solucionarlo sin recurrir a tarjetas de crédito, préstamos o sobregiros, significa que tu salud financiera está en el camino correcto. Tener un fondo de emergencia es fundamental para la estabilidad financiera. Es lo que te permite dormir tranquilo, sabiendo que, pase lo que pase, tienes un colchón que te respalda.
Si ya tienes ahorros suficientes para cubrir imprevistos sin endeudarte, estás creando una base sólida para la independencia financiera. La riqueza se construye día a día. La verdadera riqueza no aparece de la nada. No se construye en un solo evento, ni con un golpe de suerte. Es el resultado de decisiones inteligentes tomadas de manera constante, de hábitos financieros sólidos y de una mentalidad enfocada en el largo plazo. La riqueza es una construcción constante, no un destino final. Mucha gente ve la riqueza como una meta lejana, como un número en una cuenta bancaria que, una vez alcanzado, significa que lo lograron. Pero la realidad es que la riqueza no es un destino final, sino una construcción constante. No se trata solo de acumular dinero, sino de desarrollar la mentalidad correcta y los hábitos adecuados que te permitan mantener, proteger y hacer crecer lo que has construido. Si ya estás en el camino de la estabilidad financiera, si has comenzado a ahorrar, invertir y construir activos, entonces es momento de cambiar tu perspectiva. No pienses en la riqueza como un punto en el futuro al que algún día llegarás. En lugar de eso, entiende que cada decisión que tomas hoy es parte del proceso. Cada paso que das en la dirección correcta es una pieza más en la construcción de tu independencia financiera. Aquí hay algunas reflexiones clave para asegurarte de que estás avanzando en la dirección correcta. 6. La mentalidad de riqueza es más importante que el dinero en sí mismo. Muchas personas piensan que la riqueza comienza cuando empiezas a ganar mucho dinero. Pero en realidad, la riqueza comienza en la mente. No importa cuánto ganes si no sabes administrarlo. Hay personas con ingresos altos que viven endeudadas, mientras que otras con ingresos modestos han construido fortunas invirtiendo con disciplina durante años. La diferencia está en la mentalidad. Una mentalidad de riqueza significa pensar en el largo plazo, evitar gastos impulsivos, entender el poder del interés compuesto y saber que el dinero es una herramienta para la libertad, no para la ostentación. Si ya has cambiado tu forma de pensar sobre el dinero, si has dejado de verlo solo como un medio para gastar y ahora lo entiendes como una herramienta para construir estabilidad, entonces has dado uno de los pasos más importantes hacia la verdadera riqueza. 7. La riqueza se construye con hábitos, no con eventos aislados. Muchas personas sueñan con la gran oportunidad que los hará ricos de la noche a la mañana. Esperan el negocio perfecto, la inversión milagrosa o el golpe de suerte que les cambie la vida. Pero la verdad es que la riqueza rara vez se construye de esta manera. Las personas financieramente exitosas no dependen de un solo evento. No apuestan todo su futuro a una sola oportunidad. En lugar de eso, construyen su riqueza a través de hábitos diarios. 1. Ahorran regularmente, sin importar cuánto ganen. 2. Invierten constantemente, aprovechando el poder del tiempo y el interés compuesto. 3. Se educan financieramente, aprendiendo sobre nuevas estrategias de inversión y gestión del dinero. 4. Diversifican sus ingresos, asegurándose de que no dependen de una sola fuente de dinero. Si ya has implementado estos hábitos en tu vida, estás en el camino correcto. No necesitas esperar a que llegue la oportunidad perfecta. La verdadera riqueza se construye con cada pequeña decisión que tomas cada día. 8. La libertad financiera. No se trata solo de dinero, sino de opciones. El objetivo de construir riqueza no es acumular millones solo por el hecho de tener dinero. El verdadero objetivo es la libertad. La libertad de elegir cómo quieres vivir, de decidir en qué quieres trabajar, de poder pasar más tiempo con tu familia sin preocuparte por las cuentas. Cuando tienes seguridad financiera, puedes tomar decisiones sin que el dinero sea un factor limitante. Puedes rechazar un trabajo que no te gusta. Puedes viajar sin sentir culpa. Puedes ayudar a otros sin comprometer tu estabilidad. Si ya has comenzado a experimentar esta sensación de control sobre tu vida, si sientes que cada día estás menos atado a la necesidad de trabajar solo para pagar cuentas, entonces estás logrando algo que la mayoría de las personas nunca experimentarán. La verdadera libertad financiera. 9. La paciencia y la disciplina. Son las claves del éxito financiero. Vivimos en una era donde todo se mueve rápido. Las redes sociales nos muestran historias de personas que parecen haberse vuelto ricas de la noche a la mañana y es fácil caer en la trampa de pensar que la riqueza debe llegar rápido. Pero la realidad es que la mayoría de las grandes fortunas se han construido con paciencia y disciplina, no con atajos ni promesas de dinero fácil.
Si estás invirtiendo a largo plazo, si has aprendido a posponer la gratificación y a mantener el enfoque en tus objetivos financieros, entonces estás muy por delante de la mayoría. La clave no es la velocidad, sino la consistencia. Recuerda, no importa cuán lento parezca tu progreso, lo importante es que sigas avanzando. 10. No trabajes por dinero. Haz que el dinero trabaje para ti. Uno de los mayores cambios de mentalidad que debes hacer para construir riqueza es dejar de pensar en el dinero como algo que solo se obtiene a cambio de tu tiempo. Cuando comienzas tu camino financiero, lo normal es que trabajes por dinero, pero el verdadero objetivo es que, con el tiempo, tu dinero comience a trabajar por ti. Esto significa invertir en activos que generen ingresos pasivos, construir negocios que puedan funcionar sin tu presencia constante y diversificar tus fuentes de ingresos para que no dependas únicamente de tu trabajo diario. Si ya estás en este camino, si has comenzado a generar ingresos sin necesidad de estar presente en cada transacción, entonces estás construyendo la base de una verdadera independencia financiera. La riqueza, un viaje de decisiones diarias, no un destino mágico. La verdadera riqueza no es un evento aislado, ni una suma de dinero que cae del cielo en un golpe de suerte. No es ganar la lotería, no es recibir una herencia inesperada, ni firmar un contrato millonario de la noche a la mañana. La riqueza, la que realmente importa y perdura, es el resultado de miles de decisiones diarias tomadas con inteligencia, paciencia y visión a largo plazo. Cada pequeña acción que tomas hoy define el futuro financiero que tendrás mañana. ¿Estás gastando de más en cosas innecesarias o estás invirtiendo en tu futuro? ¿Estás dejando que las deudas te atrapen o estás aprendiendo a manejar el dinero con estrategia? ¿Estás dejando que el tiempo pase sin aprovecharlo o estás construyendo una base sólida para la independencia financiera? Muchos piensan que la riqueza es algo inalcanzable, reservado solo para aquellos que nacen en familias privilegiadas o para quienes tienen una suerte excepcional en los negocios. Pero la realidad es que la riqueza está al alcance de cualquier persona que esté dispuesta a cambiar su mentalidad y a actuar de manera disciplinada. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto guardas, inviertes y multiplicas. Si ya has comenzado a implementar hábitos financieros sólidos, si estás ahorrando de manera constante, si estás invirtiendo a largo plazo y si has aprendido a manejar el dinero de manera consciente, entonces estás en el camino correcto. Puede que no lo notes de inmediato, pero cada paso que das te acerca más a la libertad financiera, incluso si hoy no te sientes rico. Pero, ¿cómo saber si realmente estás progresando en este camino? ¿Cómo identificar si tus esfuerzos están dando frutos, aunque aún no veas resultados gigantescos? Aquí te compartiré las señales más importantes de que vas por el camino correcto hacia la riqueza. Si te identificas con la mayoría de estos puntos, entonces sigue adelante, porque el éxito financiero es solo cuestión de tiempo. Jevin, has aprendido a valorar la estabilidad. Más que la apariencia, uno de los cambios más importantes en la mentalidad de una persona que está construyendo riqueza es la transición de la ostentación a la estabilidad. Mucha gente cree que ser rico significa conducir autos de lujo, vestirse con ropa de diseñador, exhibir relojes costosos y viajar a los destinos más exclusivos. Piensan que la riqueza es algo que se demuestra, que se exhibe para que todos la vean. Pero la realidad es que las personas verdaderamente ricas no sienten la necesidad de probarle nada a nadie. No gastan dinero en cosas innecesarias solo para impresionar a otros. No buscan validación a través de objetos materiales. ¿Por qué? Porque han entendido que la verdadera riqueza no se trata de lo que muestras, sino de lo que realmente tienes. No se trata de gastar, sino de conservar y multiplicar. No se trata de aparentar, sino de ser libre. Si has llegado a este punto, si ya no sientes la necesidad de gastar dinero en cosas superficiales solo para impresionar a los demás, entonces has dado un paso enorme en la dirección correcta. Los verdaderos ricos son aquellos que pueden darse el lujo de elegir. No están atrapados en un trabajo que odian solo para pagar las cuentas. No dependen de la aprobación de los demás para sentirse valiosos. Tienen seguridad, tranquilidad y la libertad de hacer lo que realmente quieren. Y eso es algo que no se puede comprar con dinero. 12. Has dejado de vivir al día y estás construyendo un futuro sólido. Muchas personas pasan su vida atrapadas en el ciclo de trabajar para ganar dinero, gastar todo lo que tienen y repetir el proceso una y otra vez. Viven mes a mes sin pensar en el futuro, sin planificar, sin ahorrar, sin invertir.
Este ciclo es una de las principales razones por las que tantas personas nunca logran salir adelante financieramente. No importa cuánto ganen, siempre terminan en el mismo punto, sin ahorros, sin inversiones, sin seguridad. Pero aquellos que están en el camino correcto hacia la riqueza piensan diferente. En lugar de gastar cada centavo que ganan, ahorran e invierten. En lugar de enfocarse solo en el presente, construyen un futuro sólido. En lugar de depender de un solo ingreso, buscan diversificar sus fuentes de dinero. Si ya has comenzado a invertir en activos que te generen ingresos pasivos, si tienes un fondo de emergencia, si has reducido tus gastos innecesarios y estás acumulando riqueza de manera constante, entonces estás mucho más cerca de la libertad financiera de lo que crees. Recuerda, la riqueza no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto conservas y haces crecer. 13. Has entendido el poder del tiempo y el interés compuesto. Uno de los mayores errores que la gente comete con el dinero es subestimar el poder del tiempo y el interés compuesto. Muchas personas buscan atajos, quieren dinero rápido, quieren ganancias instantáneas, se dejan llevar por promesas de inversiones milagrosas, esquemas fraudulentos o estrategias de enriquecimiento rápido que, en la mayoría de los casos, terminan en pérdidas. Pero aquellos que realmente construyen riqueza entienden que el dinero se acumula con paciencia y disciplina. Comprenden que cada peso, cada dólar invertido hoy, puede multiplicarse exponencialmente con el tiempo. El interés compuesto es el secreto de los millonarios. Es la fórmula que permite que una pequeña cantidad de dinero crezca hasta convertirse en una fortuna con el paso de los años. Si ya has comenzado a invertir con una mentalidad a largo plazo, si entiendes que la clave no está en la velocidad, sino en la constancia, entonces estás asegurando tu futuro financiero de una manera que la mayoría de las personas nunca logra. Warren Buffett, uno de los inversionistas más exitosos de la historia, lo dijo claramente. Alguien se sienta bajo la sombra de un árbol hoy porque alguien plantó un árbol hace mucho tiempo. Si estás plantando esas semillas financieras ahora, en el futuro cosecharás los frutos. El dinero es importante, pero hay algo aún más valioso, el tiempo. Las personas financieramente exitosas no solo manejan bien su dinero, sino que también administran su tiempo con inteligencia. Saben que cada minuto que desperdician es un minuto que nunca podrán recuperar. Si has comenzado a priorizar tu tiempo, si estás dejando de lado actividades que no te aportan valor, si estás invirtiendo tu energía en aprender, crecer y mejorar, entonces estás en el camino correcto. La verdadera riqueza no solo consiste en tener dinero, sino en tener control sobre tu vida. En poder decidir cómo pasas tu tiempo, con quién lo compartes y en qué lo inviertes. Si ya estás haciendo esto, entonces la independencia financiera es solo cuestión de tiempo. 15. La riqueza. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto retienes y multiplicas. Uno de los errores más comunes que cometen las personas es pensar que la riqueza se trata de cuánto dinero ganan. Creen que, si logran un ingreso más alto, automáticamente serán ricos. Pero la realidad es que muchas personas con salarios altos siguen viviendo de cheque en cheque, atrapadas en un ciclo interminable de gastos y deudas. No importa si ganan 5,000 o 50,000 al mes, porque gastan todo lo que entra en su cuenta bancaria. Por otro lado, hay personas con ingresos moderados que han acumulado una gran riqueza con el tiempo, simplemente porque aprendieron a retener y multiplicar su dinero en lugar de gastarlo sin control. Si has comenzado a ahorrar e invertir de manera constante, si en lugar de aumentar tus gastos cada vez que ganas más dinero decides reinvertirlo, entonces estás en el camino correcto. La clave de la riqueza no está en cuánto ganas, sino en cuánto de ese dinero logras hacer crecer con el tiempo. 16. Tu relación con el dinero ha cambiado. Ahora lo ves como una herramienta, no como un fin en sí mismo. Muchas personas ven el dinero como un fin en sí mismo. Trabajan para ganar dinero, ahorran sin un propósito claro o simplemente gastan sin pensar en el futuro. Pero las personas realmente ricas ven el dinero de otra manera, como una herramienta para construir la vida que desean. Si has cambiado tu mentalidad y ahora ves el dinero como un medio para lograr objetivos más grandes, como la independencia financiera, la libertad de tiempo o la capacidad de ayudar a otros, entonces has dado un paso fundamental en tu camino hacia la riqueza. Esto significa que ya no estás persiguiendo el dinero por el simple hecho de tenerlo. En lugar de eso, lo estás usando de manera inteligente para diseñar la vida que realmente quieres.
17. Estás construyendo fuentes de ingreso pasivo. En el mundo financiero existen dos tipos de ingresos. 1. Ingreso activo, aquel que requiere tu tiempo y esfuerzo directo, como un salario o un negocio en el que trabajas día a día. 2. Ingreso pasivo, aquel que genera dinero sin que tengas que estar presente activamente, como inversiones, bienes raíces en alquiler o negocios automatizados. Las personas financieramente exitosas no dependen únicamente del ingreso activo. Han aprendido a construir fuentes de ingresos pasivos que generan dinero incluso mientras duermen. Si ya has comenzado a invertir en activos que te proporcionan rentabilidad sin que tengas que trabajar constantemente por ello, como acciones, fondos indexados, bienes raíces o negocios en línea, entonces estás en el camino correcto hacia la verdadera libertad financiera. Como dijo Warren Buffett, si no encuentras la manera de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que mueras. Si estás diversificando tus ingresos y construyendo activos que trabajan para ti, estás asegurando tu futuro financiero. 18. Ya no sientes ansiedad por el dinero. Vives con tranquilidad financiera. Uno de los mayores beneficios de construir riqueza no es solo tener más dinero, sino vivir con tranquilidad financiera. Muchas personas viven en un estado constante de ansiedad por el dinero. Se preocupan por pagar sus cuentas, por cubrir sus gastos básicos, por lo que pasará si pierden su empleo o si ocurre una emergencia inesperada. Pero las personas que han construido una base financiera sólida ya no sienten ese tipo de estrés. Tienen un fondo de emergencia, inversiones que les generan ingresos y un control total sobre sus finanzas. Si has llegado a un punto donde ya no sientes miedo de quedarte sin dinero, donde puedes afrontar imprevistos sin entrar en pánico, donde tienes suficiente estabilidad para tomar decisiones sin presión, entonces has logrado algo invaluable. La verdadera riqueza no es solo un número en una cuenta bancaria. Es la tranquilidad de saber que tienes el control sobre tu futuro financiero. 19. Has desarrollado la paciencia financiera. Entiendes que la riqueza no se construye de la noche a la mañana. En un mundo donde todo es inmediato, muchas personas buscan atajos para volverse ricas rápidamente. Quieren inversiones milagrosas, esquemas de dinero fácil o estrategias que prometan resultados instantáneos. Pero la realidad es que la verdadera riqueza se construye con tiempo, disciplina y consistencia. No hay atajos reales. Si has aprendido a ser paciente, si entiendes que la clave está en invertir a largo plazo, en mantener el enfoque y en no dejarte llevar por impulsos o promesas de dinero rápido, entonces estás mucho más adelantado que la mayoría de las personas. La paciencia es una de las cualidades más importantes de quienes han logrado la independencia financiera. Saben que la riqueza es un proceso, no un evento, y saben que si siguen haciendo lo correcto, los resultados llegarán inevitablemente. 20. La riqueza. No es un destino, es un viaje que nunca termina. Si te identificas con estos principios, entonces estás en el camino correcto. Puede que aún no seas millonario. Puede que todavía no sientas que lo lograste. Pero lo importante es que ya estás construyendo la base de una vida de libertad financiera. Recuerda que la riqueza no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de decisiones inteligentes tomadas todos los días. Cada peso que ahorras, cada inversión que haces, cada gasto innecesario que evitas, cada conocimiento que adquieres sobre finanzas, todo suma. Todo te acerca un poco más a la independencia financiera. Así que sigue adelante. No te desvíes del camino. No busques atajos. La verdadera riqueza no se construye con prisa, sino con inteligencia, disciplina y visión a largo plazo. Si sigues aplicando estos principios, la libertad financiera no será un sueño lejano, sino una realidad inevitable. El dinero deja de ser una preocupación cuando aprendes a manejarlo. Y cuando eso sucede, finalmente eres verdaderamente libre. El camino hacia la riqueza. Un viaje de disciplina, estrategia y libertad. Si has llegado hasta aquí, significa que ya comprendes algo fundamental. La riqueza no es un destino estático, sino un proceso continuo. Es un camino que se construye paso a paso, día tras día, con cada decisión que tomas. No se trata solo de acumular dinero, sino de aprender a manejarlo, protegerlo y hacer que trabaje para ti. La verdadera riqueza no es solo financiera, sino también mental y emocional. No se trata de cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria, sino de la seguridad, la tranquilidad y la libertad que ese dinero te otorga.
Es la diferencia entre vivir preocupado por llegar a fin de mes y despertarte cada mañana sabiendo que tus finanzas están en orden y que tienes el control total de tu futuro. 21. La verdadera riqueza es la capacidad de tomar decisiones libres de estrés financiero. Piénsalo por un momento. ¿Cómo sería tu vida si nunca tuvieras que preocuparte por el dinero? No se trata de ser multimillonario, ni de poder comprar todo lo que quieras sin mirar el precio. Se trata de tener la libertad de tomar decisiones sin la presión económica como factor determinante. 1. Poder dejar un trabajo que no te gusta sin miedo a no poder pagar tus cuentas. 2. Tener el tiempo y la energía para dedicarte a lo que realmente te apasiona. 3. Viajar sin sentir culpa ni remordimiento por los gastos. 4. Saber que, pase lo que pase, tienes un colchón financiero que te respalda. Eso es la verdadera riqueza, tener opciones, tener control, vivir con tranquilidad. Si ya has empezado a sentir esa seguridad en tu vida, si puedes tomar decisiones sin la ansiedad que proviene de la incertidumbre financiera, entonces, significa que estás avanzando en la dirección correcta. Imagina tener la oportunidad de liberarte de ese círculo vicioso donde siempre estás corto de dinero y comenzar a ganar como lo hacen los millonarios. Robert Kiyosaki y el poder del sistema de los 90 días. Robert Kiyosaki, autor del bestseller Padre Rico, Padre Pobre, destaca un sistema llamado los 90 días que puede transformar tu forma de alcanzar tus metas financieras y personales. Este sistema no es solo una estrategia, sino un enfoque para medir y evaluar tu progreso continuamente. De acuerdo con Kiyosaki, la clave del éxito financiero radica en la capacidad de evaluar correctamente nuestro progreso y comprender lo lejos que estamos de nuestras metas deseadas. El sistema es muy sencillo en su esencia, pero increíblemente poderoso cuando se aplica con seriedad. Al final de cada trimestre, es fundamental que te hagas algunas preguntas importantes. ¿Qué he logrado en los últimos 3 meses? Reflexionar sobre tus logros te ayuda a ver el impacto de tu esfuerzo y a mantenerte motivado. ¿Qué me hace sentir más seguro de mí mismo? Identificar lo que ha aumentado tu confianza te permite reforzar esos aspectos y seguir avanzando. ¿Qué 5 nuevas metas estableceré para los próximos 90 días? Estas metas deben ser realistas, medibles y orientadas al crecimiento. No tengas miedo de ser ambicioso, pero asegúrate de que puedes actuar en consecuencia. Además, Robert sugiere que te hagas algunas preguntas individuales específicas relacionadas con tus objetivos financieros. Es útil, por ejemplo, preguntarte: ¿he mejorado mi ahorro durante este periodo? ¿Estoy gastando mi dinero de manera más sabia y efectiva? ¿He hecho alguna inversión que me acerque a la independencia financiera? Si estás listo o lista para dar el primer paso hacia tus sueños, comenta aquí abajo: empezaré ahora y seré rico, o empezaré ahora y seré rica. Al hacerlo, estarás enviando una poderosa señal al universo de que estás comprometido o comprometida con tu éxito y prosperidad. Recuerda que todo comienza con una decisión y este simple acto de comentar puede marcar el inicio de un cambio positivo en tu vida. Así que no lo pienses más. Comenta ahora: empezaré ahora y seré rico, o empezaré ahora y seré rica. Estoy emocionado de leer tu declaración y, por supuesto, te daré un corazón para reconocer tu determinación. Es tu momento. Adelante. Cada ciclo de 90 días representa una etapa de esfuerzo concentrado donde pones toda tu energía y enfoque en avanzar hacia tus metas. Robert Kiyosaki también sugiere algo esencial para mantener la motivación y evitar el agotamiento. Después de cada ciclo, regálate una mini vacación. Esto no tiene que ser un costoso viaje al extranjero o una experiencia extravagante. Más bien, se trata de un descanso intencional que te permita desconectar de las presiones diarias, recargar tus energías y prepararte mentalmente para el siguiente ciclo. Puede ser algo tan sencillo como pasar un par de días sin responsabilidades importantes, relajándote en casa, viendo tus programas de televisión favoritos, disfrutando de una deliciosa comida o simplemente haciendo actividades que te hagan sentir bien y en calma. La clave de esta mini vacación está en permitirte un respiro, una pausa para celebrar tus avances, reflexionar sobre todo lo que has logrado y también visualizar hacia dónde quieres dirigirte a continuación. Es un momento perfecto para repasar lo que has hecho durante los 90 días anteriores, ajustar tus planes si es necesario y definir claramente las nuevas metas para el próximo ciclo. Además, este periodo de descanso cumple un papel crucial.
Ayuda a relajar el cerebro después de una etapa de trabajo arduo, brindándote la oportunidad de reiniciarlo antes de empezar el siguiente ciclo con más energía y enfoque. Es como darle un respiro al motor de un coche que ha estado funcionando a toda velocidad, permitiéndole enfriarse y prepararse para recorrer la siguiente etapa. Sin embargo, es fundamental evitar que este descanso se convierta en un periodo prolongado de procrastinación. Es muy fácil caer en la tentación de extender estos días de relajación hasta el punto en que la inercia comienza a dominar nuestras acciones, lo cual puede hacer que pierdas el impulso que tanto esfuerzo te ha costado construir. Por eso, es importante que esos días de descanso sean justamente eso, solo unos pocos días, lo suficiente para reponer fuerzas, pero no para desconectar completamente de tus objetivos. Debes tener siempre presente la idea de que el descanso tiene un propósito claro. Ayudarte a recuperar la energía y la claridad mental necesarias para seguir adelante, no hacer que pierdas el ritmo. Un seguimiento detallado y cuidadoso de tu progreso es esencial para ver con claridad lo que has alcanzado y mantenerte motivado. Al llevar un registro constante de tus logros, puedes mantener una visión objetiva de tus avances y así medir con precisión si estás en el camino correcto hacia tus objetivos. Desafortunadamente, muchas personas no llevan este tipo de seguimiento y, debido a ello, pierden la perspectiva de sus propios logros. Muchas veces, ni siquiera recuerdan que comieron hace 3 días y mucho menos cuáles fueron sus triunfos durante los últimos 3 meses. Sin un registro claro de tus éxitos, es fácil que te frustres, que pienses que no estás avanzando y, eventualmente, que termines rindiéndote. Kiyosaki enfatiza que nuestra psicología suele funcionar de una manera que juega en nuestra contra. Tendemos a recordar cada uno de nuestros fracasos con dolorosos detalles, reviviendo esas experiencias una y otra vez, mientras que nuestros triunfos y victorias tienden a ser olvidados rápidamente. Este sesgo nos lleva a enfocarnos en lo negativo, haciendo que cualquier pequeño error o tropiezo parezca mucho más significativo de lo que realmente es, y restando importancia a los grandes pasos que hemos dado. Si pudiéramos mantener todos nuestros logros siempre presentes frente a nosotros, si los anotáramos y los celebráramos regularmente, entonces nos sentiríamos mucho más inspirados y llenos de vitalidad. Nos ayudaría a mantener viva la llama de la motivación y nos recordaría constantemente que somos capaces de alcanzar nuestras metas, asegura Kiyosaki. Llevar un registro detallado de cada pequeña victoria, ya sea haber cumplido una meta importante o haber dado un pequeño paso hacia ella, es lo que te mantendrá inspirado. Cada vez que tengas dudas sobre si estás avanzando, podrás mirar hacia atrás y ver claramente todo lo que ya has logrado. Esto no solo te dará energía para seguir adelante, sino que te ayudará a tener confianza en tus propias capacidades. Es importante que cada uno de nosotros aprenda a celebrar esos pequeños pasos, porque son ellos los que nos acercan cada vez más a la vida que deseamos construir. Por lo tanto, Kiyosaki nos anima a seguir de cerca nuestros progresos y celebrar cada logro, porque al final del día, tener una visión clara de lo que hemos conseguido, es lo que nos permitirá sentirnos satisfechos, motivados y preparados para enfrentar el siguiente ciclo de 90 días con determinación y entusiasmo. Cambiar el enfoque. De gastar a invertir. Robert Kiyosaki, uno de los autores y empresarios más influyentes en el ámbito financiero, ha dejado claro en múltiples ocasiones que existe una diferencia fundamental entre la forma en la que los ricos y las personas comunes manejan su dinero. Mientras que la mayoría de la gente trabaja arduamente a cambio de un sueldo, los ricos han aprendido a hacer que su dinero trabaje para ellos. No se trata simplemente de intercambiar horas de trabajo por dinero, sino de crear un sistema que genere ingresos de manera constante y sostenible. Este es el principal mantra del futuro millonario, aprender a dejar de trabajar por dinero y, en su lugar, hacer que el dinero trabaje para ti. Para Kiyosaki, la clave del futuro financiero y la diferencia entre la estabilidad económica y la libertad financiera radica precisamente en cambiar el enfoque de gastar a invertir. En su libro Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki explica que los ricos han aprendido a ver el dinero no solo como una herramienta para cubrir necesidades básicas o satisfacer caprichos, sino como una semilla que puede crecer si se planta y cultiva adecuadamente. Cada dólar no debe ser visto solo como un recurso para gastar, sino como un soldado que se envía a trabajar para producir más soldados y así construir un ejército financiero que, con el tiempo, proporcione seguridad y libertad. Una y otra vez, Kiyosaki insta a las personas a prestar atención a las distintas opciones de inversión que existen en la actualidad.
señala que en la era moderna existen múltiples oportunidades para hacer crecer el dinero y generar riqueza, y es fundamental que cada persona aprenda a identificar y aprovechar estas oportunidades. El mercado inmobiliario es una de las inversiones más populares y rentables. Al invertir en propiedades, puedes obtener ingresos pasivos a través de alquileres, lo que permite que tu dinero genere ingresos sin necesidad de tu intervención constante. Además, las propiedades suelen apreciarse con el tiempo, lo cual incrementa tu patrimonio de forma significativa. Asimismo, Kiyosaki habla de las criptomonedas, una herramienta de inversión moderna que, aunque puede ser volátil, ofrece enormes oportunidades para aquellos que estén dispuestos a aprender y a arriesgar. Las criptomonedas han revolucionado el mundo financiero y han creado oportunidades para generar riqueza de una manera completamente diferente a lo tradicional. Además, las acciones y bonos siguen siendo opciones valiosas para construir un portafolio diversificado. Al invertir en acciones, tienes la posibilidad de ser dueño de una parte de empresas exitosas y, con los bonos, puedes obtener intereses sobre el dinero que prestas. Estas herramientas, cuando se utilizan sabiamente, pueden generar ingresos a largo plazo y aumentar significativamente el patrimonio de una persona. Pero cambiar el enfoque no se trata solo del proceso de invertir por invertir. Kiyosaki subraya que, antes de invertir, es imprescindible adquirir conocimientos. Aquí es donde entra en juego la importancia de la educación financiera. No se puede esperar tener éxito financiero si no se comprende cómo funciona el dinero. La educación financiera implica conocer cómo funcionan las diferentes opciones de inversión, cuáles son sus riesgos y beneficios, y cómo gestionar de manera efectiva los ingresos y gastos. Muchas personas fracasan financieramente no porque no trabajen lo suficiente, sino porque no entienden el verdadero poder del dinero y cómo hacerlo crecer. Es crucial comprender exactamente hacia dónde va tu dinero y por qué. Muchas veces, las personas se encuentran atrapadas en un ciclo de gastos innecesarios y endeudamiento simplemente porque no tienen un plan claro o porque no entienden el impacto de sus decisiones financieras a largo plazo. Tener un control adecuado sobre tus finanzas personales, saber cuánto gastas, cuánto ahorras y cuánto puedes invertir es una de las armas más poderosas en la lucha contra la pobreza. Para Kiyosaki, este control no se basa en restringirse o vivir de forma limitada, sino en ser inteligente con el uso del dinero. Se trata de hacer un plan financiero donde cada gasto tenga un propósito y cada ahorro se convierta en una inversión potencial. Además, Kiyosaki destaca que la mayoría de las personas tienen el enfoque equivocado hacia el dinero porque se les ha enseñado a pensar de una manera limitada sobre la riqueza. La educación tradicional, según él, prepara a la mayoría para ser empleados, no para ser inversionistas o empresarios. Aprendemos a trabajar duro y a ganar dinero, pero no a manejarlo, multiplicarlo o a tomar riesgos calculados para lograr la independencia financiera. Para cambiar este paradigma necesitamos cambiar nuestra mentalidad y nuestra relación con el dinero. Necesitamos verlo como una herramienta que tiene el poder de brindarnos libertad, pero solo si lo utilizamos de manera estratégica. Otro aspecto importante del cambio de enfoque de gastar a invertir que Kiyosaki resalta es la diferencia entre activos y pasivos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo es algo que saca dinero de él. La mayoría de las personas gastan sus ingresos en pasivos, como autos nuevos, dispositivos electrónicos de lujo o casas más grandes, sin darse cuenta de que estas compras no les generan ingresos, sino que se convierten en una carga. Los ricos, en cambio, se centran en adquirir activos, ya que estos son los que crean el flujo de dinero necesario para alcanzar la libertad financiera. Invertir en activos que generen ingresos es la base de la construcción de riqueza. Por último, Kiyosaki enfatiza que cambiar el enfoque hacia la inversión no es solo una cuestión de hacer crecer el dinero, sino de cambiar la vida por completo. Invertir significa tomar control de tu futuro y ser proactivo en la búsqueda de tu propia estabilidad y libertad. Se trata de dejar de depender del cheque de pago quincenal o mensual y construir una base financiera sólida que te permita vivir la vida en tus propios términos. Cambiar el enfoque hacia la inversión requiere disciplina, educación y la voluntad de aprender y asumir riesgos. Es un proceso que puede parecer desafiante al principio, pero que, con el tiempo, ofrece recompensas inigualables. En resumen, cambiar el enfoque de gastar a invertir es un cambio de paradigma que implica no solo entender cómo funciona el dinero, sino también cómo hacerlo trabajar para nosotros. Significa adoptar una mentalidad de crecimiento y aprendizaje continuo,
reconocer el poder de las inversiones y educarse financieramente para tomar decisiones informadas y efectivas. La verdadera libertad financiera comienza cuando dejamos de ver el dinero solo como un medio para sobrevivir y empezamos a verlo como una herramienta que, correctamente utilizada, tiene el poder de darnos la vida que realmente deseamos. Enfocarse en los resultados, no solo en hábitos o procesos. La mayoría de las personas, en una conversación educada, dirán que admiran a las personas exitosas por su ética de trabajo, sus hábitos positivos y sus principios sólidos. Pero la realidad, según Kiyosaki, es que lo que más les importa es la fortuna que tienen en su cuenta bancaria. Todo lo demás es solo ruido. Si reflexionas sobre esta afirmación, verás que tiene mucho de cierto. Es el resultado lo que realmente importa, no el proceso. No es el esfuerzo lo que cuenta, sino el equivalente material del mismo. Claro que se dice que los resultados no importan, pero eso es un completo sinsentido. Haz que alguien pierda lo que ha logrado y termine en la calle y cambiará su forma de pensar al instante. Admiramos a los multimillonarios no por sus cualidades personales, sino por sus logros. Son sus miles de millones lo que los ha hecho populares. Sus logros son los que nos hacen fijarnos las mismas metas y soñar con ellas por las noches. Probablemente decidiste convertirte en millonario porque sueñas con tener una casa grande y un coche caro, y eso no es algo malo. La meta es lo que define el proceso, no al revés. Es más, los resultados también determinan el proceso. Si no estás consiguiendo lo que deseas, necesitas ajustar tu proceso de manera diferente. Hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes, es una locura. Según Kiyosaki, las metas son un medio para el crecimiento y el progreso. Cuantas más metas nos fijamos, más crecemos. Busca maneras de mejorar tu negocio o tu persona. Piensa constantemente en cómo duplicar tus ingresos. Calcula tu valor diario y piensa cómo aumentar esa cifra. Si ganas $100 al día, intenta duplicarlo. ¿Qué harás para mejorar esa tasa diaria? Si haces 10 llamadas al día, duplica el número a 20. Si cuidas a un niño, busca la forma de aumentar tus resultados abriendo una guardería para 50 niños. Claro, siempre será mejor mantener o mejorar la calidad de tu trabajo mientras realizas estos esfuerzos. Haz que tu dinero trabaje para ti. Kiyosaki afirma que no basta con trabajar duro y ahorrar para alcanzar la independencia financiera. Debes hacer que tu dinero trabaje para ti a través de ingresos pasivos. Los ingresos pasivos pueden ser una red de seguridad si pierdes tu trabajo o te enfrentas a situaciones en las que podrías no tener un salario mensual regular. Robert apoya la inversión en bienes raíces porque él mismo lo hace y comprende cómo funciona. Pero también puedes generar ingresos pasivos invirtiendo en depósitos, fondos mutuos, acciones y otros instrumentos. Cuanto mayores sean tus ingresos pasivos, más seguras estarán tus finanzas. Expande tu conocimiento financiero. No hay un camino más rápido hacia la riqueza que obtener una sólida educación financiera. La clave de la riqueza está en expandir constantemente tu conocimiento financiero. El mundo está en constante cambio y el dinero cambia con él. Las estrategias que funcionan hoy pueden no funcionar mañana. Mantenerse informado te ayudará a identificar nuevas oportunidades y utilizar estrategias adecuadas cuando puedas comprenderlas. Toma riesgos inteligentes. Cuando los demás tienen miedo, empieza a creer en lo imposible. Edison falló 1000 veces antes de inventar la bombilla. Sin riesgo, conocimiento y confianza en sí mismo, Edison no habría logrado su descubrimiento. Ya sea empezando tu propio negocio o invirtiendo en algo que la mayoría considera arriesgado, necesitarás tomar riesgos para alcanzar la independencia financiera. Encuentra tu propósito para alcanzar el éxito financiero. No se trata únicamente de acumular dinero o alcanzar una posición de seguridad económica que nos permita cubrir nuestras necesidades básicas y vivir cómodamente. En realidad, el éxito financiero es solo una parte de un concepto mucho más amplio y significativo. Se trata de vivir una vida plena, satisfactoria y llena de propósito. Cuando hablamos de verdadero éxito, hablamos de tener la libertad para elegir cómo vivir nuestra vida. De poder perseguir nuestros sueños sin limitaciones financieras y de construir una existencia que esté alineada con nuestros valores y nuestras pasiones más profundas. Para llegar a ese punto, es fundamental comenzar con una pregunta clave. ¿Cómo luce mi vida ideal?
Esta es una pregunta profunda que nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y a visualizar la vida que realmente queremos vivir. No se trata solo de pensar en cuánto dinero necesitamos o en cuántas cosas materiales queremos tener. Se trata de visualizar un estilo de vida que nos llene de alegría, propósito y satisfacción. Se trata de definir qué es lo que nos motiva a levantarnos cada mañana con una sonrisa, qué actividades nos apasionan, qué tipo de relaciones deseamos cultivar y cómo podemos contribuir al mundo de una manera significativa. En este proceso de autoexploración, también es importante preguntarnos, ¿qué habilidades tengo que pueden ayudarme a alcanzar el éxito financiero? Todos tenemos talentos, habilidades y experiencias únicas que, si se utilizan adecuadamente, pueden convertirse en herramientas poderosas para generar riqueza y prosperidad. Quizás tengas habilidades creativas, como pintar o escribir, tal vez seas una persona que se destaca en los números y las finanzas, o tal vez tengas un talento especial para conectar con las personas y construir relaciones sólidas. Identificar esas habilidades, valorarlas y encontrar la manera de aplicarlas para crear valor, no solo para ti, sino también para los demás, es una parte esencial del camino hacia el éxito. La calidad de tu vida se mide, en gran parte, por la calidad de las respuestas que eres capaz de dar a estas preguntas fundamentales. Esto significa que, para alcanzar una vida plena y satisfactoria, es necesario profundizar en nuestro interior y ofrecer respuestas auténticas y valiosas que nos guíen hacia el camino correcto. Muchas personas pasan por la vida sin nunca detenerse a reflexionar sobre estas cuestiones. Se dejan llevar por la rutina, por las expectativas de los demás o por la necesidad de sobrevivir y terminan viviendo una vida que no es la que realmente desean. La consecuencia de esto es que, incluso si logran acumular dinero, siguen sintiéndose vacíos y sin propósito, porque el éxito financiero sin una vida significativa no tiene un verdadero valor. Es aquí donde entra en juego la importancia de encontrar tu porqué principal para lograr el éxito financiero. Este porqué es la razón que te impulsa a seguir adelante. Es el propósito que da sentido a tu vida y que te inspira a superar los desafíos y a mantenerte enfocado en tus objetivos, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Puede ser cualquier cosa que te mueva profundamente. El deseo de dar a tus hijos una mejor calidad de vida, la pasión por ayudar a los demás, el anhelo de ser libre y vivir sin restricciones, o el deseo de alcanzar un nivel de realización personal que trascienda lo material. Tu porqué es lo que te mantiene firme cuando el camino se vuelve complicado y cuando las dudas y las dificultades aparecen. Es lo que te da la fuerza para resistir, para no rendirte y para seguir adelante con determinación. Tener un propósito claro y poderoso es esencial para mantenerte enfocado y motivado en el camino hacia la prosperidad. Además, cuando encuentras un propósito que va más allá de ti mismo, te vuelves más resiliente, más apasionado y más decidido a lograr tus objetivos. Porque ya no se trata solo de ganar dinero o alcanzar el éxito financiero. Se trata de vivir de acuerdo con tus valores, de cumplir una misión y de dejar un legado que inspire a los demás. Una vez que encuentres ese porqué que te impulsa, es fundamental alimentar tu mente con pensamientos positivos y constructivos que te ayuden a mantenerte enfocado en tus metas y en tu propósito. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y de influencias negativas que, si no tenemos cuidado, pueden desviar nuestra atención y hacernos perder de vista nuestros objetivos. Es por eso que es tan importante rodearte de personas y de ambientes que te inspiren, que te apoyen y que te ayuden a crecer. Es fundamental leer libros motivacionales, escuchar podcasts que fomenten el crecimiento personal y rodearte de mentores que te guíen en